¿Qué tal estáis? Vivimos en tiempos, lo he dicho mil veces, en los que no hay disimulo alguno entre la clase política y les da igual. Pues total, tampoco tienen problema porque no lo haya. Es decir, no tienen problema alguno en hacer lo que les dé la gana sin tener que rendir cuentas a nadie, sin que nadie les pida explicaciones sin que, por supuesto, actúe la justicia. Con lo cual, España se ha convertido desde hace muchos años en un estado mafioso, no sé si narcoestado, pero desde luego sí en un estado mafioso, dominado por una serie de familias cercanas a ciertos partidos políticos que hacen lo que les da la gana. Fijaos en este hilo de Twitter tan interesante, es largo, pero es súper interesante para comprobar cómo funcionan las cosas en este país una vez has formado parte del gobierno o de los partidos políticos que se llaman del bipartidismo. Dice el usuario de Twitter Aristogitón, cirujano de hierro fan account. Vamos a hablar de algo que llevo anunciando un tiempo. Acento, la consultoría de Pepiño Blanco, sus equipos, sus clientes y sus negocios. Acento Public Affairs fue fundada en 2021, curiosamente, por los exministros del PSOE en los gobiernos de Zapatero, José Blanco, exministro de Fomento, y Jordi Sevilla, exministro de Administraciones Públicas, como una consultora de asuntos públicos y comunicación estratégica. Se vende como especialista en representar y defender los intereses de empresas, organizaciones e instituciones ante administraciones públicas y organismos internacionales, particularmente en el ámbito europeo. Asesoran para influir en políticas públicas y decisiones legislativas, que continuaba el hilo. Gestionan relaciones entre empresas y organismos gubernamentales y desarrollan campañas de comunicación corporativa y gestionando crisis y estrategias para mejorar la reputación empresarial. Desde su oficina en Bruselas, representan a sus clientes ante las instituciones de la Unión Europea y defienden sus intereses específicos en políticas europeas como comercio, sostenibilidad y regulación. Esto se llama lobbying. Son lo que se dice un lobby, una actividad que si da un paso más se convertiría en tráfico de influencias. Acento vive en el límite legal entre una cosa y otra. También colaboran con gobiernos y organizaciones internacionales como Marruecos, pero de eso hablaremos luego. ¿Quiénes son Acento ahora mismo? Pues como vamos a ver, gran parte de ellos son expolíticos y no solo del PSOE, también del PP y otros. Esto lo venden como una ventaja que aporta una amplia experiencia y una red de contactos clave para su actividad, para asesorar a sus clientes al integrar profesionales con amplia experiencia política y diversidad ideológica, ofreciendo un servicio integral en asuntos públicos. Juzgad vosotros mismos. José Blanco, socio fundador y CEO, a lo largo de su carrera ha sido diputado en el Congreso de 1996 a 2019, secretario de organización del PSOE de 2000 a 2008, ministro de Fomento de 2009 a 2011 y eurodiputado de 2014 a 2019. En 2011, el empresario farmacéutico Jorge Dorribo acusó a Blanco de recibir 400.000 euros a cambio de facilitar subvenciones para su empresa. Según Dorribo, se reunió con el ministro en una gasolinera de Ruitiriz, Lugo, donde supuestamente se concretó el acuerdo. El caso Campeón. Sin embargo, en julio de 2013, qué raro, el Tribunal Supremo archivó la causa al no encontrar suficientes pruebas que implicaran a Blanco en actividades ilícitas. Recordad, por cierto, que Blanco empezó la carrera de Derecho, pero nunca la terminó. Alfonso Alonso, presidente, exministro de Sanidad 2014-2016 con Rajoy, exalcalde de Vitoria 1999-2007, exdiputado 2000, 2002, 2008, 2016 y expresidente del PP vasco, se unió a Acento en julio de 2020 como presidente de la consultora. María Lledó, vicepresidenta de Asuntos Europeos Internacional, licenciada en Economía por la Universidad Autónoma de Madrid y en Ciencias Políticas por la UNED. Lledó ha desarrollado una sólida carrera diplomática con asignaciones en las embajadas de España en Londres y Rabat. Repito, Rabat.
en consulados generales en Bogotá. En septiembre de 2024 se incorporó a Acento como vicepresidente de Asuntos Europeos e Internacionales con el objetivo de fortalecer la presencia de la firma en Bruselas y unificar los equipos dedicados a esta área. En Madrid y Barcelona fue directora de gabinete de la Secretaría de Estado de Cooperación y vocal asesora del gabinete del ministro de Asuntos Exteriores 2015-2018 con los gobiernos de Rajoy. Fijaos, socialistas y peperos, ¿eh? Durante este periodo estuvo involucrada en la coordinación de las políticas exteriores y de cooperación de España, apoyando las decisiones del Ministerio de Asuntos Exteriores en asuntos clave. A lo largo de su carrera, Lledó ha ocupado diversos cargos de relevancia en el ámbito europeo. Recientemente desempeñó el rol de secretaria general para la Unión Europea, liderando la organización de la presidencia española del Consejo de la UE en el segundo semestre de 2023 con el gobierno de Pedro Sánchez. Anteriormente fue directora general para el mercado interior y otras políticas comunitarias y ha representado a España en Bruselas como representante permanente adjunta ante el Comité Político y de Seguridad, así como consejera de Asuntos Parlamentarios. Guillermo Martínez, director general, antes de unirse a la consultora, ha ido encadenando cargos en Asturias desde 2001 y fue consejero de Presidencia y portavoz de Presidencia 2012-2019 y alcalde de Siero 2011-2012 con el PSOE. David Álvaro, director general adjunto ligado al PP desde 2008. Fue director del gabinete de la Vicesecretaría de Estudios y Programas del PP 2015-2020 y trabajó en el equipo de comunicación del presidente del PP durante la etapa de Mariano Rajoy. Miquel Gamissans, director general adjunto. Anteriormente fue secretario de Comunicación de la Generalidad de Cataluña y está vinculado a Esquerra Republicana de Cataluña. Raquel Herrera, directora de Recursos Humanos y Administración. Anteriormente fue asistente del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de los Diputados 2015-2019. Elena Pisonero, coordinadora del Consejo Asesor. Fue secretaria de Estado de Comercio, Turismo y Pymes durante el gobierno del PP de Aznar y presidenta de Ispasat, diputada y ex consejera de Taldic desde 2018 y Solaria, Energía y Medio Ambiente desde 2019. Solaria. David Fierzo, director. Anteriormente ha ocupado cargos relevantes en el ámbito público, incluyendo posiciones en el sector de las telecomunicaciones y la sociedad de la información. Exdirector de redes de Red.es como director de su oficina en Madrid. Dentro del Consejo Asesor, esta os sonará más. Nos encontramos a las siguientes personas. Elena Valenciano fue vicesecretaria general del PSOE, diputada en el Congreso y eurodiputada. Se incorporó a Acento como consejera senior para asuntos de la Unión Europea. También es miembro del Consejo de Estado. Esteban González Guitart, abogado con experiencia en Baker McKenzie, es hijo del dirigente y eurodiputado actual vicepresidente primero del Grupo Parlamentario del PP Europeo en el Parlamento Europeo, Esteban González Pons. Forma parte del equipo de Acento. Todos colocaditos. Fue nombrado apoderado de GP Exploración y Producción SL, la filial española de Gazprom, de octubre de 2017 y diciembre de 2019. Durante este periodo, su padre ocupaba el cargo de vicepresidente del Grupo Popular en el Parlamento Europeo. Él ha manifestado que desconocía su nombramiento como apoderado de la filial de Gazprom y que se enteró de ello al ser contactado por medios de comunicación. Explicó que en ese momento trabajaba como abogado en el bufete internacional Baker McKenzie y que es común en grandes despachos designar a sus letrados como apoderados de clientes sin que estos realicen acciones específicas en representación de dichas empresas. La filial española de Gazprom, GP Exploración y Producción SL, estaba dirigida por Sergei Viktorovich Tumanov y Andrei Nikonov, ambos con vínculos directos con el Kremlin. Tikhonov, antes de unirse a Gazprom, sirvió como agregado en la Embajada de Rusia en Madrid entre el 96 y el 2000, coincidiendo con el periodo en el que Vladimir Putin consolidaba su control sobre la empresa energética. Valeriano Gómez, miembro del PSOE, fue ministro de Trabajo e Inmigración 2010-2011 durante el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. José María Lasalle, con el PP de Rajoy,
y fue secretario de Estado de Cultura y secretario de Estado para la Sociedad de la Información y la Agenda Digital. Su trayectoria combina la política con la reflexión intelectual, aportando una visión amplia al Consejo Asesor de Acento. Ignacio Bengoechea, teniente general y segundo jefe del Estado Mayor del Aire en 2021. Se incorporó a Acento tras pasar a la Reserva y fue consejero del Gabinete Técnico del Ministerio de Defensa del 2002 al 2005 durante el gobierno de Zapatero. ¿Veis que Zapatero siempre está metido en todas las salsas? En noviembre de 2023 se incorporó a Acento como refuerzo a la estrategia de Acento en el ámbito de la defensa, aportando una perspectiva militar de alto nivel. Joan Clos, con el PSOE fue alcalde de Barcelona 1997-2006 y ministro de Industria, Turismo y Comercio 2006-2008. Posteriormente se desempeñó como director ejecutivo de la ONU Habitat 2010-2017. Clara Aguilera, licenciada en Derecho por la Universidad de Granada, concejal del Ayuntamiento de Granada 1996-99, diputada en el Parlamento de Andalucía por Granada 2000-2014, consejera de Gobernación de la Junta de Andalucía 2008-2009, consejera de Agricultura y Pesca en la Junta de Andalucía 2009-2012, presidenta de la Comisión de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo del Parlamento de Andalucía, diputada en el Parlamento Europeo 2014-2024, vicepresidenta de la Delegación de la Comisión Parlamentaria Mixta UE-México, miembro de la Comisión de Pesca, miembro de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural, miembro de la delegación en la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana. En abril de 2024 renunció a su puesto en el Parlamento Europeo tras la publicación del documental Food for Profit, en el que manifestaba que el maltrato animal no le importaba, pero según ella esta decisión fue de carácter personal, manifestando su intención de no continuar en el Parlamento Europeo después de una década de servicio. Exmiembros. Jaime Forero Núñez, antes que en Acento, trabajó en la competencia. Las consultoras como CREAP y Llorente y Cuenca, también trabajó en la Fundación FAES. Rubén Moreno, con el PP ha sido secretario general de Sanidad 2014-2015, presidente del INSALUD 2000-2002, diputado 2011-2014, 2016-2019 y senador 2019-2023. Se unió a Acento en octubre de 2023. Desde noviembre de 2024 es consejero de Televisión Española. Antonio Hernando, exportavoz del PSOE en el Congreso de los Diputados, caído en desgracia con la llegada de Pedro Sánchez al poder del PSOE en 2017, fue uno de los fundadores de Acento junto a José Blanco. Posteriormente, el UNO le perdonó y actualmente es secretario de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales de España desde septiembre de 2024, lo que le llevó a desvincularse de la consultora. Anda, Alberto Garzón también. Alberto Garzón, el exministro de Consumo y excoordinador federal de Izquierda Unida, asumió en febrero de 2024 la dirección de Prospectiva Geopolítica en Acento, pero renunció a los pocos días tras las críticas recibidas. Albert Soler, diputado por el PSOE 2011-2014 y exdirector general del Consejo Superior de Deportes, se incorporó en enero de 2023 a Acento para liderar una nueva división enfocada al deporte, ocio y entretenimiento. Sin embargo, en marzo de 2023, Soler decidió desvincularse temporalmente de Acento tras ser denunciado por la Fiscalía en relación con el caso Negreira. Esta decisión fue aceptada por los líderes de la consultora para que Soler pudiera centrarse en su defensa legal. Manuel Custodio, desde agosto de 2024, es director de Asuntos Públicos y Relaciones Institucionales en la Liga, donde gestiona relaciones estratégicas y trabaja en la incidencia regulatoria del sector. Anteriormente trabajó en Acento 2022-2024, primero como consultor senior y luego como director del área de energía, sostenibilidad y agroalimentario, liderando estrategias de influencia política y regulatoria. Antes fue Executive Associate en CREAP España 2019-2021, asesorando a clientes en normativas de energía y digitalización. También ha trabajado en el Parlamento Europeo como asistente de campaña y asesor de UPyD en otro partido y en el Ayuntamiento de Majadahonda gestionando comunicación política y en el Congreso de los Diputados como becario en 2011.
¿Quiénes son los principales clientes de Acento? Como ya dijimos, Acento trabaja con una variedad de clientes como grandes empresas del sector energético, tecnológico, sanitario, instituciones internacionales y gobiernos. Su actividad Su actividad está centrada en garantizar que sus clientes sean escuchados en la toma de decisiones políticas y regulatorias, especialmente en las instituciones europeas de Bruselas. Entre sus clientes tenemos Grafen Tower, empresa especializada, empresa especializada en la producción de postes de telecomunicaciones y distribución de energía. Novartis, multinacional farmacéutica. MediaPro, grupo de comunicación y producción audiovisual. Veolia, multinacional francesa especializada en la gestión del agua, residuos y energía. Isdin, compañía española de productos dermatológicos. O Lilly, empresa farmacéutica global. Pero vamos a la caza mayor. La Liga, la organización que gestiona las competiciones y profesionales de fútbol en España, presidida por Javier Tebas y dependiente de la Real Federación Española de Fútbol. ¿Por dónde empezamos para hablar de la Liga? Los derechos televisivos, el caso Negreira, los chanchullos de Rubiales, los de Tebas, la Supercopa en Arabia, gente limpia. Gobierno de Marruecos y la AMCI, Agence Marocaine de la Cooperación Internacional, la Agencia Marroquí de Cooperación Internacional. Como hemos visto, gran parte de la cúpula de Acento proviene del PSOE. ¿Y qué vamos a decir de la relación del PSOE y el gobierno de Pedro Sánchez con el gobierno de Marruecos? Espionaje con el software Pegasus, cambio de postura respecto al Sáhara Occidental, gestión de la crisis migratoria en Ceuta en 2021, votación en el Parlamento Europeo sobre derechos humanos en Marruecos, tragedia en la valla de Melilla en 2022, cesión de la gestión del espacio aéreo del Sáhara Occidental, financiación de infraestructuras en Marruecos, supuestas conversaciones de Begoña Gómez con miembros del gobierno marroquí, entrada de Brahim Ghali y cese de la ministra de Exteriores, desplantes del rey de Marruecos a Pedro Sánchez, prospecciones mineras y petrolíferas cerca de Canarias, reconocimientos de certificados sanitarios marroquíes, reapertura, perdón, reapertura de aduanas comerciales en Ceuta y Melilla. Hablamos del 11M. Acento ha trabajado en representación de los intereses del gobierno de Marruecos en diversos ámbitos. En noviembre de 2024, la consultora firmó un contrato con la Embajada de Marruecos en Madrid para defender los intereses de los agricultores marroquíes ante la Unión Europea. Este acuerdo se enmarca en un contexto delicado tras la anulación por parte del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de los acuerdos comerciales entre la UE y Marruecos en materia pesquera y agrícola que incluían el territorio del Sáhara Occidental. La sentencia requería el consentimiento del pueblo saharaui, lo que invalidó dichos acuerdos. Acento se encargó de representar a los agricultores marroquíes en Bruselas, buscando influir en las decisiones de la UE a favor de sus intereses. Además, desde finales de 2022, Acento asesora a la Agencia Marroquí de Cooperación Internacional con un contrato valorado entre 500.000 y 600.000 euros según el portal de la UE. Este acuerdo se firmó en un contexto de reconciliación entre España y Marruecos tras el cambio de postura del gobierno español en los conflictos del Sáhara Occidental, lo que reforzó los lazos diplomáticos con el régimen alauí. Estos trabajos reflejan el papel de Acento en la representación y defensa de los intereses de Marruecos en el ámbito europeo y español, especialmente en temas agrícolas y de cooperación internacional. Todo esto por parte de una empresa española formada por españoles contra los intereses españoles. Traición es mínima palabra que se puede usar. Es la mínima palabra que se puede usar. Dentro de las maniobras de Marruecos en Bruselas no podemos dejar de lado al Marroco Gate, escándalo de corrupción surgido a la luz en diciembre de 2023 porque involucró a Marruecos y miembros del Parlamento Europeo revelando presuntas prácticas de soborno por parte de Marruecos para influir en decisiones políticas y legislativas de la Unión Europea. Las autoridades marroquíes fueron acusadas de intentar influir en decisiones del Parlamento mediante sobornos y otros incentivos, especialmente los temas relacionados con la soberanía del Sáhara Occidental y acuerdos comerciales favorables. La investigación alcanzó también a Abderrahmane Matmoun, embajador en marroquí en Polonia, en su relación con Panzeri en su época como presidente de la Comisión Parlamentaria Mixta Marruecos-UE 2011-2019. Se reveló que desde 2013
el lobby marroquí en la UE tenía el encargo de contrarrestar el creciente activismo de sus opositores en el seno del Parlamento Europeo para lograr el reconocimiento de la soberanía sobre el Sáhara Occidental y la ampliación de los convenios EU-Marruecos a este territorio. La investigación reveló la importancia del Grupo de Amic de Marruecos, presidido por Gilis Porno, Grupo Socialista, o Parguenó, en la red de corrupción. Acento no salió salpicada en aquello por ahora. Huawei, el gigante tecnológico chino, se ha enfrentado a desafíos significativos en su intento de desplegar la tecnología 5G en la Unión Europea. Las preocupaciones de seguridad, especialmente los relacionados con posibles actividades de espionaje, han llevado a varios países europeos a restringir o vetar su participación en infraestructuras críticas. Por ejemplo, Alemania y Portugal han avanzado en la exclusión de Huawei y ZTE de sus redes 5G, mientras que España ha mostrado una postura más ambigua sin imponer un veto explícito, lo que ha generado tensiones con Bruselas. En este contexto, el gobierno de Pedro Sánchez ha mantenido una posición neutral respecto a Huawei. A pesar de las recomendaciones de la UE para limitar la participación de proveedores considerados de alto riesgo, España no ha implementado restricciones firmes contra la empresa china. Esta actitud ha sido influenciada por las estrechas relaciones comerciales con China, uno de los principales socios económicos de España. Acento ha desempeñado un papel destacado en la estrategia de Huawei en España, pues la contrató para realizar labores de lobby a favor de la compañía china, buscando mitigar las reticencias y facilitar su integración en el mercado español del 5G. Además, existen conexiones personales que han suscitado controversia. Las hijas del presidente José Luis Rodríguez Zapatero, Laura y Alba Rodríguez Espinosa, incorporaron a Huawei como cliente en su agencia de comunicación, What the Fuck, a principios de 2021. Todos metidos. Este vínculo coincidió con gestiones de Zapatero ante el gobierno de Sánchez y Telefónica para evitar el veto de Huawei en el despliegue del 5G en España. Asimismo, Fan Du, socio chino del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, trabajó como asesor para Huawei España y utilizó al empresario Vizo de Aldama para influir en el gobierno de Pedro Sánchez. Todo hilado. Du, vinculado al think tank pro-chino Gate Center, buscó fortalecer la presencia de Huawei en España en medio de restricciones internacionales. Aldama actuó como intermediario para facilitar el acceso de Du y Huawei a altos cargos del gobierno. Estas conexiones han generado preocupaciones sobre posibles intentos de influir en el gobierno español en favor de los intereses de Huawei. La relación del PSOE con Huawei se extiende también al hecho de que Teresa Jama, pareja del ministro de Asuntos Exteriores José Manuel Álvarez, fue vicepresidenta de Huawei España desde enero de 2022 hasta mayo de 2023. Posteriormente, en diciembre de 2023, fue nombrada consejera de Hispasat, empresa española de telecomunicaciones satelitales. Estos últimos días hemos visto cómo Huawei está siendo investigada por la Fiscalía belga por presuntos sobornos a eurodiputados para influir en decisiones del Parlamento Europeo. Las autoridades llevaron a cabo registros en 21 ubicaciones en Bélgica y Portugal, incluyendo la sede de Huawei en Bruselas, y detuvieron a varias personas vinculadas a la empresa. Paralelamente, se ha informado que Huawei mantuvo al menos 7 reuniones con eurodiputados españoles con la consultora Acento, contratada para labores de lobby en Bruselas. Entre los eurodiputados que participaron en esos encuentros destacan los miembros del PSOE, Irache García, presidenta del Grupo Socialista Europeo, Iván García del Blanco, Jonás Fernández, Adriana Maldonado López y Alicia Oms Pinel. Los miembros del PP, Esteban González Pons, recordad, su hijo trabaja en Acento, y Pilar del Castillo, y el ex de Ciudadanos y ahora en PP, Adrián Vázquez. Estas reuniones se registraron en el contexto de las actividades del lobby de Huawei en el Parlamento Europeo. Aunque la investigación por presunta corrupción está en curso, no se ha establecido una conexión directa entre estas reuniones y las acusaciones de soborno.
Sin embargo, Acento, que ha trabajado para Huawei en labores de lobby, ha declarado no estar implicada en las investigaciones actuales sobre corrupción en la Unión Europea. Este caso ha llevado al Parlamento Europeo a suspender el acceso a sus instalaciones a los lobistas de Huawei mientras continúan con la investigación. Claro, otro que trató con Acento entre 2018 y 2021 fue Koldo García Izaguirre, asesor del entonces ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, que mantuvo al menos 8 reuniones con con José Blanco. Estos encuentros registrados en el teléfono de Koldo y actualmente en manos de la UCO de la Guardia Civil se llevaron a cabo en un hotel céntrico de Madrid como en la sede, tanto en un hotel céntrico de Madrid como en la sede del Ministerio de Transportes. El propósito de estas reuniones era abordar y resolver problemas de empresas que eran clientes de Acento. Según fuentes de la investigación, Blanco solicitaba estos encuentros para tratar asuntos relacionados con adjudicaciones y contratos de interés para las empresas que contrataban los servicios de su consultora. Aunque Blanco ha afirmado no recordar esos encuentros y sostiene que no cometió ninguna irregularidad al reunirse con García Izaguirre, las comunicaciones incautadas indican que las reuniones fueron solicitadas por el exministro. Además de Koldo, Blanco mantuvo reuniones con otros altos cargos del Ministerio de Transportes durante la etapa de Ábalos. Estas revelaciones forman parte de una investigación más amplia sobre las actividades de Koldo, quien está siendo investigado por su implicación en la adjudicación de contratos de mascarillas durante la pandemia. Dejo a vuestro juicio decidir si lo que hace Acento es lobbying o tráfico de influencias. Bueno, este es el hilo bastante interesante que ha publicado Aristogitón. Me parece súper interesante porque en un solo hilo y una sola empresa, como es Acento, si os dais cuenta, confluyen todos los escándalos políticos y económicos que tenemos en España en estos momentos. Para tener en cuenta todo esto, muy interesante. Doy la enhorabuena a este usuario de Twitter, Aristogitón, por una información tan sumamente detallada y concreta. Si os dais cuenta, va de Marruecos, José Blanco. Bueno, aquí veréis que aquí no se pelean ni los del PP, ni los del PSOE, ni los de Ciudadanos, ni de Izquierda Unida, que estaba incluso Alberto Garzón. O sea, impresionante. Esto es España, señores. Y así funciona todo en este país.